Bienvenidos al bloque 2, variables y características de la administración. En este bloque vamos a trabajar con 5 temas y corresponde a las variables y características de la administración. El primer tema está relacionado a la estructura de la organización. El segundo, a la división del trabajo. El tercero, la productividad. El cuarto, el ambiente. Y el último y más importante, la tecnología que usa la organización para estar a la vanguardia. En esta unidad se revisará el modelo clásico en la teoría general de la administración. Para ello nosotros vamos a identificar 5 variables de estudio en la ciencia administrativa. Estas variables son enfatizadas e incorporadas a través de distintos modelos. Por ejemplo, el modelo neoclásico, entre otros. O también hay que considerar, aparte de los distintos modelos, las escuelas o las teorías administrativas del siglo XXI. Para ello, el estudio de diversos aspectos que han influido en el logro de los objetivos manifiestan la evolución y el desarrollo histórico de la administración. Es decir, que estas variables han generado una gran evolución y aportación a la historia de la administración moderna. Entonces, es importante comentar que fue Taylor quien, más que crear una ciencia administrativa, porque finalmente los inicios de las teorías, pues como lo vimos en el tema anterior, fueron inicialmente empíricos. Mas, sin embargo, Taylor definió una serie de pautas para reemplazar los métodos existentes, teniendo como base reglas empíricas. Mas, sin embargo, estas reglas se fueron modificando a la administración moderna. Las ideas sobre la estructura jerárquica y la división de trabajo, caracterizadas por la descomposición del proceso de producción en numerosas labores sencillas, comenzaban a afianzarse. También Taylor, para ello, centró su atención en la forma de controlar y coordinar la ejecución en las diferentes tareas a fin de mejorar la eficiencia de la organización. Bueno, de ahí que la administración científica se le conozca también como administración de tareas. ¿Por qué administración de tareas? Porque fue Taylor quien dentro de la organización fue asignando tareas a cada uno de los empleados para aumentar la producción de la organización. Esto lo vamos a estar trabajando en este bloque. Entonces, mediante el uso de métodos científicos, tales como los estudios de tiempo y movimientos, se analizaron las formas más eficientes para la realización de determinadas tareas. Es decir, estas tareas ya fueron más específicas dependiendo el área de producción de la organización. Esto con el fin de inducir a las personas a adaptarlas, es decir, que los trabajadores internos hicieran propias cada una de estas actividades. Taylor introdujo incentivos como la remuneración por resultados, es decir, que si el trabajador tenía al final de su jornada una buena producción, pues iba a tener un incentivo, en este caso una remuneración económica, como un método de motivación y con ello pues aumentar la capacidad del trabajador. Entonces así las organizaciones podían aumentar sus niveles de producción con la mayor eficiencia y la mayor eficiencia posible al tiempo que los trabajadores pues mejoran sus niveles de ingresos económicos, es decir, si están motivados en el trabajo y si tienen un buen rendimiento pues van a tener un buen sustento económico, sobre todo para la familia. En consecuencia, se pensó que los trabajadores aceptarían los métodos científicos por considerar que era lo bueno para la compañía, pues ésta tendría que ser bueno para los trabajadores también. Si a la compañía le iba bien, pues a la empresa todavía mucho mejor, a la organización. A su vez, la administración en tareas de la eficiencia tendría que prestar mayor atención a la selección y capacitación de los individuos. Este enfoque de la organización del trabajo contiene una visión idealista sobre la naturaleza humana, porque parte de la premisa que la
productividad aumenta, todos los integrantes de la organización saldrán beneficiados. Es decir, si al final de la jornada la producción aumentó al 100%, pues todos van a ser beneficiados, tanto patrones como trabajadores. Finalmente, los investigadores demostraron que los trabajadores no siempre se comportan de forma emocionalmente racional, de tal manera que los casos que el aumento de la producción pareciera ventajoso para ellos, se hacía presentes las normas de grupo para limitar el aumento de la producción. Es evidente que los paradigmas administrativos no tomaron en cuenta que los trabajadores se verán afectados por variables sociales, como pueden ser el comportamiento informal de grupo. La resistencia de los trabajadores también puede aumentar la producción y puede ser el reflejo de manipular los resultados derivados de la aplicación de los métodos científicos y en la forma en cómo los sindicatos cuestionaban la distribución de las ganancias. Entonces, obtenidas mediante el aumento de la eficiencia, finalmente la administración científica se ha descrito como un microenfoque al estudio de la organización porque su principal enfoque es de optimizar el rendimiento de la producción. Dentro de esta unidad, les decía, vamos a ver estas 5 variables, vamos a estudiar estas 5 variables y cómo nosotros cada una de estas variables las podemos enfatizar y enfocar a nuestro contexto como profesión de enfermería, obviamente ya implementándolos en una organización hospitalaria, cómo está la estructura de la organización en el hospital, cómo es la división de trabajo entre las disciplinas y ya hablando específicamente de la profesión de enfermería, cuál es la productividad de enfermería, es decir, en el primer nivel de atención donde se miden más esta cuestión de la productividad, en el segundo nivel los ingresos y egresos hospitalarios, las referencias, las contrarreferencias, cómo es el ambiente, influye el ambiente para que haya buena productividad, efectivamente tiene que haber un ambiente cálido en la organización para que se pueda dar una buena productividad. Y finalmente les decía que la tecnología juega un papel fundamental. Un ejemplo muy claro es el uso del expediente clínico de la norma 007, donde el paciente, todo su control, sus consultas médicas y de enfermería, pues ya son registradas dentro del expediente clínico. O también los programas que se han implementado de las citas electrónicas de consultas de medicina familiar, de especialidades, también son en función de la tecnología. Entonces, la teoría de la organización formal tiene su origen en los escritos de profesionales como Fayol, quien expresó que la administración de una organización podría tornarse más eficientemente la aplicación de ciertos principios universales, que son estos 5 que vamos a analizar en esta unidad, los cuales suministraban las directrices para la estructura de la organización. Finalmente, tenemos el propósito del bloque 2 y este propósito es que ustedes como estudiantes de maestría en ciencias de enfermería, al momento de trabajar el módulo de administración estratégica de los servicios de enfermería, ustedes comprendan las 5 variables de estudio en la ciencia administrativa. Pero más que comprenderla, cómo nosotros como profesionales de enfermería la vamos a implementar, cómo vamos a implementar y aterrizar estas 5 variables administrativos en nuestro contexto. Dependiendo de la trinchera que nos encontremos, desde el primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel, cómo vamos a aplicar estas variables de estudio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conocer y ser capaces de aplicar las técnicas de dirección de grupos. Es muy importante, actualmente nos habla este propósito de las técnicas de dirección de grupos. Esto va más enfocado a la cuestión del liderazgo, cómo la administración de los servicios de enfermería puede aplicar técnicas de dirección de grupos. Sobre todo, si ustedes hacen un análisis, la mayor plantilla laboral de una organización hospitalaria, pues la que los representa es enfermería. Imagínense un hospital de tercer nivel donde una dirección de grupos de enfermería tiene más de 500 profesionales de enfermería. ¿Cómo va a ejercer ese liderazgo? A través de estas 5 variables. Por eso es muy importante
que ustedes como maestrantes en ciencias de enfermería, pues utilicen, después de analizar estas variables, ustedes las utilicen en su contexto, dependiendo el nivel donde ustedes se encuentran elaborando. Es muy importante apegarse a cada uno de ellos y utilizarlos para la mejora de la calidad de la atención de enfermería. Muchas gracias.